Un gusto, como siempre, un nuevo cafecito, una nueva charla y un gusto, como siempre, recibir a alguien con quien compartimos ciertas pasiones. Una innegable en los colores, pero creo que vamos a ir desandando algunos hitos y conociendo un poco más acerca de nuestro invitado de hoy, que nos van a hacer todavía más congeniar en distintas circunstancias. Le doy la bienvenida y el agradecimiento de siempre por estar hoy, especialmente al pie del cañón, a Kaloyan Santos Cabrera. Ahora vamos a ir presentando, se va a ir presentando a medida que cuente su historia. Calo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, así que dentro de todo, bien, ahí peleándola. Habrán notado que nos estén escuchando o viendo en nuestro canal de YouTube y en Spotify que el acento, la tonada de Calo es no argentina, pero sí argentinizada, porque en La Habana natal de Calo, en Cuba, me consta que hay veces que tiene una tonada cerrada, que casi que no le entendés lo que te dicen los cubanos cuando te Claro, hablan rapidito y fuerte y lo, grueso. sí, lo que pasa es que yo no soy de La Habana, Ajá. yo soy de Holguín, que queda a 700 kilómetros de La Habana, y, y ahí hablamos más pausado, se nos entiende más, y Uh-huh. lo que está en el imaginario de como si hablásemos lo cubano es el acento de la capital de La Habana, Ajá. que es el que te habla más cerrado, te habla así, no sé qué chico, y por ahí a veces no se le entiende. Pero no, yo soy de una parte del país donde si se quiere hablamos mejor. Bien. Nacido en Holguín, entonces, yo algo sé, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Cómo fue tu acercamiento a la fotografía? Que es, para mí, según te veo, te leo, te escucho, es como tu forma de vida, es tu forma de comunicarte, es tu forma de transmitir. ¿Cómo te acercaste a la Sí, fotografía? exacto, yo creo que la fotografía es como mi DNI. Ujú. Eh, es el lugar donde soy yo, 100%. Y es el lugar donde canalizo también, eh, digamos, toda mi filosofía de vida, mis luchas. Yo igual, con respecto a la foto, no fue algo que empecé después de grande. Ujú. Cuando hablo después de grande digo 19 años. Anteriormente yo no había tenido ninguna inclinación por ser fotógrafo. De hecho, en mi familia tampoco, nadie. Se fueron dando ciertas situaciones donde por lindas causas y azares llegué a la fotografía y al periodismo, porque eso fue lo otro, o sea, yo llego a la fotografía queriendo estudiar periodismo, dentro de todo fotoperiodismo, dedicándome a esa parte de la fotografía. Yo empecé a viajar de mochilero por mi país, por Cuba, cuando había terminado el secundario con un grupo de amigos. Realmente había terminado el servicio militar, Ujú. porque en Cuba el servicio militar es obligatorio para los hombres, y entonces cuando empecé a viajar tendría 17, 18 años, y empezamos a viajar de mochilero. O Ujú. sea, teníamos unos días en la universidad y nos íbamos a conocer tal lado. Cosa que no es común en Cuba, Ujú. que los jóvenes viajen de mochilero por el país. Claro. Gracias a que unos amigos llegaron a casa, y este viaje de mochilero que hacíamos, para que se entienda un poco, íbamos y nos llegamos a los lugares, a los pueblos, no sé cuándo, y buscábamos dónde dormir, pero no había una red de hoteles o algo. Llegamos a un pueblito y tocábamos una casa a ver si nos dejaban dormir en el portal. Ujú. Y ahí hacíamos con familias, amigos, y terminábamos ahí quedándonos en, en esas casas y tejiendo redes de amistades, y fue algo lindo. Y a mí me hizo, hasta ese momento, como te conté, yo soy de Holguín, que es una ciudad, para que tengan una idea, más o menos, o sea, la tercera ciudad en importancia en Cuba, una Ujú. ciudad grande, Sí. de una provincia de 1 millón de habitantes, pensando que en Cuba hay 11 millones de habitantes en la isla. O sea que yo era un pibe del asfalto. Ujú. Pibe del asfalto, que hasta ese momento no había tenido ninguna inclinación por esto de la fotografía, ni por conocer Cuba más allá de conocer mi provincia y de ir a la capital, que vivía mi familia, en las vacaciones a conocer.
sí con una, digamos, educación gracias a mi viejo, sobre todo por la lectura, por la historia, mucha música. Y entonces llegan estos amigos que son de La Habana a la casa y me invitan a que sigas con ellos para ese viaje. Y fuimos a lo más oriental de Cuba, a la última punta ahí en Baracoa, por una reserva natural que quedaba, digamos, a unos pocos kilómetros de mi provincia y que yo nunca había ido y ahí como que flasheé, me volví loco con poder conocer mi país, que hasta ese momento yo no había conocido. O sea, yo no conocía a Cuba. Claro. Había nacido en Cuba, pero y tenía los sentimientos con los que uno va creciendo por el país, por los símbolos, por la patria, pero realmente enamorarme de mi país, me empecé a enamorar viajando y de mochilero por mi país. Y ahí uno de estos amigos hacía fotografía. Tenía una cámara de rollo y él hacía fotos. Y eran las fotos, estamos hablando, ya te digo, del año 2000, donde si bien existía la fotografía digital, empezamos a ver las primeras camaritas, ni pensar en un celular con cámara, pero bueno, lo más accesible era tener una cámara con rollo. Y yo empecé a hacer esos viajes, hice mi grupo de amigos aparte, también para hacer esos viajes, nos fuimos a diferentes lados, y ahí yo sentí la necesidad de tener algo para registrar esos viajes, pero para tener la foto de recuerdo. Al principio empecé escribiendo como especie de un diario, y después me compré una cámara Sony, soviética, que me costó, para que tengan una idea, $6 en ese momento, que era muy básica, Claro. y de película, de rollo, y era la cámara que yo tenía y lo otro, tenía acceso, era estudiante universitario, a comprar un rollito de 36 fotos que me tenía que durar todo el viaje, un viaje que a veces duraba un mes, en las vacaciones, y yo empezaba a tirar fotos, pero tirando fotos como uno usa hoy el celular, ¿no? A ponerse delante de la cámara en el lugar que uno quiere tener recuerdo, en el río, en el paisaje que uno quería tener, y uno se ponía ahí en el medio de esa foto. Hasta que, digamos, sin querer, eso fue mutando en ya yo no salir de la foto ni mi grupo de amigos y tirarle fotos solo al paisaje o a la casa donde me había quedado o a ciertas cosas que a mí me empezaban a interesar. Y ahí, paralelamente, enamorarme del proceso fotográfico, ¿no? Yo creo que si yo hubiese empezado con la fotografía digital, yo soy uno de la última generación que hace la transición entre lo analógico y lo digital. Yo creo que si hubiese empezado con la digital, con la inmediatez que tiene lo digital, yo no me hubiese enamorado de la fotografía ni hubiese terminado siendo fotógrafo. Claro. Porque otro proceso que empecé a disfrutar era hacer la foto y esperar que terminara el viaje para poder revelarla, claro, y lo otro en blanco y negro y todo. Y es increíble porque yo todavía guardo la primera foto que hice. Los primeros negativos yo solo tengo los guardados. Y cuando veo, a mí me interesaba el lugar, yo le daba la cámara a otra gente y salía. Entonces es un primer registro, mi primer registro fotográfico es... Registraste tu propia transición. Claro, pero no solo mi propia transición, sino es un registro muy egocéntrico. Es decir, me gusta esto... Voy a aparecer. Y lo que me gustaba, ya digo, el paisaje o la situación o la arquitectura de algo, y yo me ponía en medio. Claro, entonces, correte, flaco. Claro, sí. Yo mismo cuando vi el rollo decía, no, pero... No tengo que estar acá. Yo no tengo que estar acá. Tengo que estar del otro lado. Y lo otro es que empecé a entender de que yo quería hacer esa foto para mostrarla, no para tenerla yo, de recuerdo. Era para contar eso que a mí me había motivado, que a mí me había seducido, y eso era un poco compartirlo con los demás. Entonces, para mí era una sensación tremenda volver del viaje, revelar el rollo, imprimir la foto y empezarle a mostrar a los amigos, a mi familia y todo por donde había pasado. Esos fueron los inicios de esa foto. Y es muy loco porque cuando empezaba a leer, antes de tener la cámara, aquellos diarios donde yo escribía muy fotográficamente. O sea, describía como si estuviese haciendo la foto. Y ahí dejé la carrera que estaba estudiando, que era una antropología cultural, y me fui a estudiar periodismo, que era lo más cercano a ser fotoperiodista. Carlos, te voy a hacer una pregunta que muchos científicos sociales, economistas, politólogos, políticos, todos han hecho.
pero quiero saber tu foto. ¿Cómo es vivir en Cuba? Y además, preciso, ¿cómo fue vivir en Cuba el periodo especial? Eh, yo creo que yo siento un amor inmenso por Cuba, como la inmensa mayoría de las personas, imagino que sienten por el lugar donde nacieron, crecieron, eh, porque la vida y ese lugar lo hace la familia, los lugares, los olores, cómo fue. Entonces, yo te diría que para mí es mejor lugar del mundo, mi barrio, ¿no? Holguín, esa cuadra. Después La Habana, que me fui a estudiar a La Habana y es la ciudad que más me seduce en el mundo, incluso después teniendo la oportunidad de recorrer otras partes del mundo, me sigue pareciendo La Habana y Santiago de Cuba las ciudades más fotogénicas Ajá, del mundo. sí. Pudiendo ir a un montón de lugares, desde, no sé, París, Italia, Estados Unidos, sigo Sigo yendo a La eligiendo, claro. Habana, cada vez que voy me sigue seduciendo fotográficamente. Entonces, eh, a eso se le añade, ya te digo, una historia familiar, de una crianza, de empezar a ver ciertas cosas y ciertos valores, con lo cual yo no me puedo desprender de eso y a donde quiera que voy soy eso también, soy Ujú. esa parte de Cuba. Entonces, por ejemplo, yo tuve una infancia inmensamente feliz. Yo creo que también, porque en ese tiempo no teníamos acceso a la tecnología que tenemos hoy, entonces podíamos estar más en la calle, eh, de un lugar muy tranquilo como es Cuba. Y después también, por ejemplo, empezar a pensar y a crecer en un país donde hay un proyecto social que es bastante colectivo, donde a tener, por ejemplo, ciertos criterios que a su vez me hacían tener una mirada y empezar a desromantizar esa mirada hacia el propio Ujú. proceso cubano. Me- Eh, ¿Puedo hacer sí, sí, zoom todo, todo, ahí? todo. ¿Cómo fue ese proceso de, bueno, quizás criarse en ciertos valores o, no sé si, quizás uso mal la palabra, pero imposición de cómo debe ver el modelo o la vida y después reconocerla de otra manera? Sí, ¿Qué te mostraban y qué a ver, encontraste? esas imposiciones las tenemos En todos en lados, todos lados. en todo el Acá mundo, también sí. crece con un montón de imposiciones de eso. Yo creo que implica más con los valores y el hecho de que es algo que a mí también me dio las herramientas por mi viejo y mi vieja y por la propia educación y por las cosas que me fui formando, empezar a tener una mirada crítica. Que es tremendo porque a su vez dentro de la burocracia cubana esa mirada crítica se ve mal. Ujú. Pero justamente el hecho de una revolución, crecer en una revolución, a mí me enseñó eso, Ujú. a tener una mirada crítica y justamente ser coherente conmigo mismo, coherente con esos valores, implica también tener esa mirada crítica y desde el lado siempre constructivo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me abrió mucho la cabeza. Yo salí de Cuba, la primera vez que salí de Cuba, salí a los 29 años cuando vine a Argentina. Ujú. Argentina se me abrió un mundo, se me abrió un montón de ¿En cosas. qué año fue eso? Esto fue en 2010. 2010. Ujú. 2010. A partir de ahí, como te digo, también viajé a otros lados. Entonces, empecé a entender que no era blanco y negro, que entre el blanco y negro hay una cantidad de grises y de matices que es con lo que uno siempre tiene que convivir. Entonces no era esto o aquello. Entonces quizás en Cuba crecíamos con esa mirada de lo absoluto, Ujú. ¿no? Y a su vez también esos propios valores de tener una mirada crítica. Entonces yo me replanteé un montón de cosas. A su vez valoré un montón de cosas también con las que crecí y me eduqué en Cuba y creo que eso también implica el tipo de fotografía y al tipo de fotografía que yo hago Ujú. y tener una mirada colectiva y tener una mirada de justicia social y un montón de cosas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, también crecer en Cuba en un sistema completamente diferente al sistema, por ejemplo, un Ujú. sistema socialista, un sistema capitalista, había muchas cosas que a los 29 años yo llegaba a un país como Argentina y, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la publicidad. Claro. Me llamaba mucho la atención y me irritaba que te cortaran los programas.
Claro. Me cuestionaba ciertas cosas y agradezco haber crecido en un país donde no había publicidad, donde había un montón de cosas, donde ver en la tele que la vida privada de la gente formase parte de una moneda de cambio mediática. Ujú. Entonces yo preguntaba, cuando veía un chimento o algo, decía, Le preguntaron le si este preguntaba a mis tipo amigos, quiere. ¿quién? No, fulano, que lo conoce todo el mundo, está bien, pero intelectualmente, ¿qué aporta a la sociedad? ¿Qué hace? Música, hace un canal. No, 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 no. Se hizo famoso porque se acostó con fulanito. O porque se sabe los chismes de, Claro, digamos, por ejemplo, una Wanda Nara en Cuba no la conocería nadie ni le importaría a nadie. claro. Por ejemplo, no podría ser negocio Ujú. de eso. O el Guandanara con la China Suárez. Y aún aunque uno no le interese, uno sabe de eso acá Sí, y te choca. Entonces, ese montón de cosas, venir, crecer en una sociedad donde había menos consumo, en una sociedad, esto mismo, donde no había publicidad, donde se hablaba de lo colectivo, yo creo que llegué muy sano a estar en este mundo. Y a su vez había otro montón de cosas que implicaba entender y decir, hay muchas cosas que creo que están mal, que implica tener un pensamiento absoluto, no poder tener, por ejemplo, un debate crítico cierto, y que pensemos que quien pueda pensar diferente es el enemigo y no puedo hacer. Entonces, hay un montón de cosas, hay una mezcolanza que imagínate lo que implicaba a partir de los 29 años, que uno es grande, replantearse ese claro. montón de cosas. Sí, a mí me pasó cuando fui a Cuba, obviamente, fui un granito de arena en la playa, porque fui 3 semanas. La Habana, y Santa Clara y algunos otros puntos, Cienfuegos. Yo me volví más peronista de Cuba, de lo que ya era aquí en la Argentina, porque vi una hermosa sociedad y un hermoso sistema en el cual a nadie le falta lo básico, o sea, lo cual es impresionante, pero como que... Igual ahí nos Vos, metemos más. Y si no vamos a hablar de Cuba, cuestionemos que es lo básico. ajá, a ver. Exacto, Yo porque decía, acá todos comen, todos tienen salud, todos tienen educación. Y faltan cosas propias de la cuota de desarrollo individual que tiene derecho el ser humano a tener. Falta exacto. ese saltito. Y yo digo, acá lo trajo el peronismo. Después miro también para Argentina y digo, che, pero acá no tenemos, no todos tienen salud, no todos tienen educación, no todos tienen para comer. Y en esas contradicciones uno ahí va charlando, entendiendo, aprendiendo, discutiendo. Exacto, pero implica que eso, por ejemplo, pudo suceder en Cuba, gracias, y yo reivindico un montón Ujú. la revolución cubana, el proceso de la revolución, como también implica, ¿qué pasa? Que después de 66 años esa revolución no se revolucionó Ujú. y se quedó estancada en lo que pasó con nuestros padres en los 60. No volvimos a conquistar. Claro. ¿No? La revolución completamente tiene que seguir revolucionando y no Ujú. se revolucionó, no se cambió las cosas que deberían ser cambiadas, por ejemplo, como el concepto de revolución que dio el propio Fidel. Entonces, quedarnos con que tenemos lo básico, que es la educación, la salud y que todos comen, incluso qué pasó con la calidad de esa educación, qué pasó con la calidad de esa salud, qué pasa con la calidad de esa alimentación, Ujú. ¿no? Entonces, claro, yo reivindico en una sociedad como la cubana y un sistema como el cubano, donde donde naciese, yo iba a partir de cero y tener las mismas oportunidades, ¿no? Que podría tener cualquier otro. Y es una de las cosas que yo reivindiqué cuando llegué acá y empecé a hacer los talleres con la Garganta Poderosa, y por primera vez empecé a recorrer las villas acá. Claro. Yo La le desigualdad. intuía y empezar no solamente la desigualdad, sino la cuestión de la burda meritocracia de que un pibe que nacía en la villa no iba a tener la misma oportunidad, aunque en este país existía educación pública, que nacía en una clase media. Y ese pibe a ser estigmatizado por haber sido una villa, y ese pibe quizás no conocía el mar Claro. o el obelisco Sí. que le quedaba a 15 minutos, ¿no? Ujú. O ese pibe tenía que estar trabajando desde los 8 años, 6 años pidiendo un subte, y yo, por ejemplo, no tuve que hacer nada. Entonces, hay muchas de esas cosas que uno reivindica de esa sociedad yo, por ejemplo, yo me di cuenta de que yo no podía comparar, o que hacía mal comparar una sociedad con la otra. Ujú. Decir, esto es mejor
Cuba es mejor por esto que Argentina, porque en esto ustedes tienen esto y nosotros no tenemos lo otro. No, no, no. Implica ¿qué implica tener un mundo justo y pensar un mundo justo y de igualdad de oportunidades tanto en Cuba como Argentina? Claro. Y para el mundo, o sea, las oportunidades para las personas. Uh-huh. Entonces, a la hora de discutir, o sea, que vamos, bueno, hablemos de Cuba, ¿qué pasó con esa revolución? ¿Qué pasó con las aspiraciones individuales también de las personas, que es atendible? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, con una Cuba que sigue resistiendo algo ante los embates de un bloqueo yanqui que existe, de un Trump que ahora viene y te pega la soga al cuello, de un bloqueo que está hace 66 años, pero a su vez cuando tú miras para adentro tú dices, hace 66 años que tenemos el bloqueo y en 66 años nosotros nos seguimos quejando del bloqueo y qué hicimos hacia adentro para poder tumbar ese bloqueo. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa con la producción agrícola cubana, con la tierra? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el desmembramiento de la economía interna que implica de muchas malas decisiones tomadas? ¿Qué pasa con justificar que todo lo mal que está en Cuba es culpa del bloqueo, cuando el bloqueo tiene mucha culpabilidad? Los yanquis ya sabemos que son malos, malísimos, pero ¿cuáles son las estrategias hacia adentro? Entonces, ahí es donde te digo, una mirada crítica, ¿qué pasa con Cuba? Que, por ejemplo, yo diciendo estas cosas, desde, digamos, el gobierno cubano me puede señalar como que yo soy contrarrevolucionario, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Entonces, qué tremendo, porque esas cosas, por ejemplo, me lo enseñó uno de mis ídolos, que es el Che Guevara, lo tengo tatuado, con las cosas de leer un Martí, que también lo tengo tatuado, de crecer con eso y de llevar esos valores que me enseñó esa sociedad al lugar donde vivo hoy, que es Argentina. Sí. Se estancó en el debate de la propia revolución, o sea, el poco fomento al debate interno, no para tirarlo, para mejorar las condiciones revolucionarias, trabó el proceso revolucionario. Para mí sí. O sea, para mí uno de los grandes problemas que existe hoy en Cuba es que hacia adentro, aunque ellos digan que sí, no se permiten ese debate. Uh-huh. Y entonces hay una cantidad, por ejemplo, tienes una herida mortal que es la cantidad de jóvenes que se te fueron del país. Claro. Una herida mortal que es la cantidad de jóvenes que llegan a la universidad y de quizás se gradúan y dice, ¿qué hago ahora? Y se te terminan yendo del país. Claro. Una comunidad migratoria en Estados Unidos que llega de decenas de miles de cubanos que viven ahí. Claro. ¿Qué hicimos, por ejemplo, para trazar puentes con eso? Sí, y además, Carlos, yo siento que uno, desde el punto de vista ideológico que uno tiene, tiende a pensar, los gusanos contrarrevolucionarios que se van de Cuba a Miami, y decís, bueno, por ahí no es que odian a la revolución, simplemente se estancaron y necesitan una salida. No es que solamente se estancaron. Ahí tenemos otro problema, o sea, histórico a partir de la revolución, que es la estigmatización a tus propios compatriotas. Sí, están, y es cierto, los que hicieron daño, los que financiaron, cubanos que financiaron la propia contrarrevolución. Pero hay un montón que la inmensa mayoría de los que se fueron de Cuba, listo, se fueron por cuestiones económicas o porque te dio la gana de irte. Claro. Y entonces tú a tu país, a muchos de esos no lo dejaron regresar. Uh-huh. O a muchos de esos en Cuba, en las diferentes oleadas migratorias que hubo, sobre todo, por ejemplo, en los 80, cuando la gente se iba del país, o sea, incitaban y le tiraban huevo y le decían apatria a la gente en la casa. Claro. A mí todo eso a mí me costó llegar a o sea, qué loco, ¿no? Porque a mí en los 15 años que llevo acá, a mí me costó un buen tiempo poder asumir que ya yo no vivía en Cuba. Yo decía, yo estoy temporalmente afuera, pero como que, ¿por qué? Claro. O sea, yo a Cuba no dejo de ser cubano, sigo siendo cubano. Los valores, vuelvo a lo mismo, pongo el cuerpo acá en las causas nobles que creo que la pongo, justamente porque crecí en ese país. Uh-huh. Pero como yo no voy a poder tener un debate o a decir lo que crea críticamente de lo que puede suceder. Carlos, te nombro dos íconos, uno que creo que lo conoces bien, otro seguramente a nivel simbólico, Korda y Silvio Rodríguez.
¿Qué son para vos y para Cuba? Yo creo que, Alberto Díaz Gutiérrez, que es Korda, para mí fue uno de los, por ejemplo, volvemos a lo mismo, uno de los grandes fotógrafos cubanos, no solamente por la foto del Che, que todo el mundo conocemos. Korda termina de alguna forma encerrado en la cápsula de lo famoso que fue esa foto, pero cuando uno mira detrás todo el trabajo de Korda, te das cuenta que hay toda una sensibilidad y una maestría. Por ejemplo, Korda logró fotografiar, humanizó a los héroes de la revolución, al propio Fidel, como no lo hizo nunca nadie. Y muchas de esas fotos, los decisores que manejaban los hilos en ese momento de los 60 no la publicaban. ¿Por qué? Porque Fidel no aparecía como el héroe estoico. ¿Por qué? Porque Fidel, por ejemplo, una de las fotos que tiene Korda, está tirado en el piso sin camisa jugando con unos niños del campo. Claro. Entonces había un realismo socialista, mirada soviético, de que el tipo tenía sí. y que el tipo tenía Heroico, que ser el superhéroe, prócer, sí. el superhéroe. De hecho, de las fotos de Fidel de Korda, la más famosa es una que parece Fidel una estatua en la Sierra Maestra, que se pone a posar, que está firme así con el fusil en una piedra mirando hacia el horizonte. Y era menos humanizada. Claro. Entonces, yo cuando empiezo a estudiar a Korda, entendí de esa parte humana y para mí es uno de los grandes referentes, porque además fue un tipo que ante el triunfo de la revolución no luchó por la revolución, pero una vez triunfada la revolución y estando ahí, se da cuenta del carácter humano de esa revolución y se dedica, por ejemplo, a fotografiar y a quedarse en Cuba. Y Silvio Rodríguez, volvemos a lo mismo, todo parte de lo mismo. Yo sigo creyendo en la humanidad de Cuba y sigo creyendo, digamos, en esa revolución desde su esencia, por haber estado cerca de un tipo como Silvio. Poder, por ejemplo, ser coherente y ser con esta mirada crítica, porque creo que es lo más coherente, poder decir las cosas que uno piensa, es gracias a tipos como Silvio. Es un tipo que ha sido muy generoso conmigo, que me ha enseñado mucho, quizás sin él saberlo, en conversaciones que hemos tenido, en actitudes que ha tenido, y por supuesto, y en las propias canciones. Es un tipo que sigue en Cuba, sigue diciendo lo que piensa, las cosas que le gusta, y sigue, digamos, sin esconderse, desde que incluso no era el famoso Silvio Rodríguez. Y ahí hay, por ejemplo, como un faro. Un faro de un tipo de carne y hueso. Claro. Con un tipo que para mí es, digamos, el cantautor hispano más importante de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va en esta, pero que es un tipo que te baja a tierra. Que es un tipo que te das cuenta que lo puedes tocar, que es un tipo muy, digamos, que es una tabla salvadora para estos tiempos. Incluso entendiendo de no estar de acuerdo en algunas cosas con las que él está de acuerdo. Para mí es sumamente importante, y yo o sea, lo digo constantemente, de que cuando uno a veces en la vida o en muchas cosas, en muchas cuestiones, tiene miedo, no sabe dónde mirar, yo miro para donde mira Silvio, yo digo, por acá puede estar. No es que lo siga con los ojos cerrados, pero se me abre una luz de un camino. Como me pasa con las abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? Claro. Me pasa eso también, que cuando uno no tiene para dónde mirar, mira para donde está la luz de esa gente. Y ve a ver por ese camino, que por ahí yo creo que puede ir. Carlos, contame ahora sí un poco de vos y la Argentina. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué la ciudad de La Plata? Y inevitablemente, ¿por qué Gimnasia y Esgrima de La Plata? Bueno, volvemos a la misma parte de Cuba. Tiene que ver con Cuba. En pleno periodo especial, en los años 90, a Cuba llegó un grupo de argentinos que empieza a tener un grupo de solidaridad con Cuba.
pero algo que no era gubernamental. Que iban a Cuba, querían la Revolución Cubana, querían el país, y empiezan a ayudar, ¿no? Mutuamente, se llamó Chao Bloqueo. A raíz de un argentino que todavía sigue vivo acá en Caballito, que tiene el Museo del Che, que llega un día a Cuba y entre una de las cosas que hace, ve, le gusta, empieza a conversar con la gente y se le ocurre tomar las direcciones postales de gente en Cuba y direcciones postales de la gente acá en Argentina y empezar a cruzarlas. Yo te vi y te decía, Lea, conozco a un cubano que es fotógrafo en Cuba, no sé qué, esta es su dirección. Y tú un día me escribió una carta. Ajá. Y así empezamos a escribirnos cartas para tú conocer de Cuba y yo de Argentina. Y un día tú ibas a Cuba y nos conocíamos. Claro. Y después, no sé, tus amigos iban a Cuba y tú decías, vayan a ver. Y ahí se fue creando una red. Y ahí cayó mi madre adoptiva argentina, Gloria Poyola. Que en el año 92. Que conoce a mis viejos, que entablan una amistad muy grande con mi vieja y con mi viejo. Tenía muchas conversaciones, sobre todo con mi viejo, de literatura, un montón de cosas, y ella empieza a ir a Cuba, ella de La Plata, y repincha. Ah, mira. Repincha. Pero en el 97, entonces yo empecé a crecer, sobre todo en esa primera parte de la adolescencia, cuando tenía 12 años, a partir de esta relación y toda Argentina con el mundo argentino. Con el mundo argentino. Y ella tiene 3 hijos que le salieron retriperos. Y claro, implicaba que claro, generacionalmente, claro, ella era con mi viejo le gustaba mucho el fútbol también, era hincha de Boca, bueno, y entonces los hijos nos empezamos a escribir conmigo y con mi hermano, y me empezaban a mandar cosas, por ejemplo, de gimnasia. Música, literatura. Entonces yo crecí mientras que escuchaba a Silvio o a los Bambán, que es mi orquesta favorita, o sea, que de música cubana. Yo, por ejemplo, escuchaba a Charlie, a Fito, a Spinetta, mandaron. Claro. Y me los apropiaba. Hay algo gracioso, es que cuando sale el disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, ellos me lo mandan. El cassette, porque no, cuando eso nada. Y a mí me encantó. El disco cierra con el himno argentino, la versión de Charlie, sí. Que ahí es donde la publica por primera vez Charlie. Yo nunca supe que ese era el himno. Para mí era una canción de Charlie. Claro. Y me encantaba. Cuando el tipo vio Inmortales, Libertad, a mí me encantaba. ¿Cómo se le ocurrió a este tipo? Claro. No, y todas las canciones y todo, pero el disco me cerraba. Y en la escuela, en Historia de América, había que hacer un trabajo y cada uno agarró uno de los países. Y a mí no me toca Argentina, le toca una compañerita, había que exponer los símbolos patrios. Y ella escribió en el pizarrón los versos del himno argentino, y yo dije, no, está equivocada, es una canción de Charly García. Claro. Y como yo tenía mucha, digamos, amistad con los argentinos, como que le digo, no, te habrás equivocado, yo me hacía el soberbio ahí, pero esa es una canción, y para mí el himno es la canción de Charly García. Y ahora te lo anclo con otra cosa, pasó el tiempo, te hablo del 92, y en el 2010 yo llegué acá, 2011 Charly toca en Plaza de Mayo, creo que por el Día de la Democracia, por el 25 de mayo. 25 de mayo del 2011. Claro. Sí, Fiesta Patria Popular. Claro, gigante, y cierra Charly con el himno. Y yo lo vi y lloré. Pero lloré de un sentimiento de decir, y ahí yo me entendí que Argentina era parte de mi país y que yo vivía en un puente entre Cuba y Argentina y de vuelta, y que me habían sembrado sentimientos. Entonces, después yo pensaba, ¿por qué carajo voy a estar llorando por alguien que está tocando, con lo cual yo no crecí, que no sentía sentimientos patrios hacia eso, pero me había llegado por esa amistad? Entonces, eso fue. Pero bueno, volviendo a eso, estos amigos van a Cuba, me llevaban la camiseta del Lobo, todo, me hablaban, todo, y yo me fascinaba, me encantaba. Mi hermano vino en el 98, campaña de gimnasia donde estábamos... Campañón. Buen momento para hacer hincha de gimnasia. Entonces llegó, mi hermano en el 98 iba a la cancha y mi hermano llegó me acuerdo que llegó a Cuba y hacían 40 grados de calor y no se quitaba la camiseta de gimnasia. Era la camiseta que eran de cuadros de colores. Sí, New Balance. La de New Balance. Hummel, perdón. Hummel, pero era de los... Sí, tenía unas rayas como verdes como y cuadraditos. Claro, cuadritos sí. era, y claro.
Y Hay una foto de Alberto Granado claro, con esa camiseta. exacto, El gran amigo de Che Guevara, del con Che, quien viajó en que motocicleta. habría que preguntar, porque Alberto, viste, de Rosario. Claro, es el libro que hacen los fotógrafos del Che. Efectivamente, en la Y en la contratapa, contratapa está Alberto con esa camiseta. con esa camiseta. Con esa camiseta. Tienes razón. Bueno, y yo caigo en Argentina para hacer una exposición de fotos. Y obviamente iba a estar un mes en Argentina y se convirtió en un año porque tenía esta familia. Y había llegado a La Plata, que era esta familia, y yo por La Plata era como si ya hubiese estado. Claro. Entonces, los amigos en comunes, Sí. porque me hablaban. Los hijos de Gloria, Daniel, Ezequiel y Gabriel el Boya, que ellos tenían la banda Crema del Cielo. Uh-huh. Y entonces, obviamente, fui a la cancha y el primer día que a la cancha era como si yo hubiese ido y me fascinó. Me fascinó. 2010. 2010. Uf, estábamos. No importa, pero ¿sabes qué? En Pero ¿sabes qué? Y eso me pasa y yo quizás lo agradezco de no haber crecido con gimnasia y haber llegado de grande, es que tengo el antídoto de no poder amargarme y poder disfrutar sin el resultado deportivo. Uh-huh. Solo el hecho de estar ahí. Solo el hecho de estar, solo el hecho de ver la gente, solo el hecho de conversar con los triperos. El orgullo de decir soy de gimnasia, cuando me preguntaban, no, de gimnasia, soy tripero. ¿Entiendes? Entonces, no implica una cuestión de fútbol, del deporte en sí. Uh-huh, claro. Implicaba muchas otras cosas. Menos mal. ¿Cómo te envidio, Calo? No, claro. O sea, a mí también me pasa en el sentido... Pero es diferente el que creció acá, que creciste en una casa tripera, que estuviste yendo, que no sé qué, yo eso lo entiendo. Y obviamente que tiene que estar muy mal. Yo, por ejemplo, espero cada vez que se termina algún partido ver el posteo que hace mi amigo Daniel, uh-huh, como mi hermano, porque el loco suelta toda su furia como... lo sientes, es tremendo. Claro. Como dice, por ejemplo, ellos con cada clásico, por ejemplo, ellos tenían algo que a mí me parecía delirante, cosa muy de tripero, que era, no recuerdo cómo era que lo llamaban, pero bueno, lo que hacían era, había un clásico y ellos apostaban plata a favor de Estudiantes. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos querían que ganara Gimnasia. Si ganara Gimnasia estaban recontra felices. Pero si perdía Gimnasia, aunque sea ganaban plata. Ajá. Entonces era esa dualidad de que perdías un clásico y veías que los locos ganaban plata, pero tampoco estaban felices. Claro. Entonces eso era el sentimiento de Gimnasia, que yo en ese sentido, porque por ejemplo, esta madre que te digo, la madre de ellos es recontra pincha, pero veía a los hijos tristes, también se ponía mal. Claro. Entonces, yo veía todo eso desde afuera y a mí me encantaba llegar ahí y ver, adentro, sí, por ejemplo, desde adentro la familiaridad. Uh-huh. Y eso me motivó a hacer fotos, uh-huh, y a hacer una exposición del lobo. Pero la exposición que yo hice, que se llama ADN Tripero, lo hago desde la cancha, pero de espalda al partido. Claro. Yo, cuando tengo que ir a cubrir un partido, que voy a Gimnasia, trato de hacer las fotos que me piden cuando tengo que publicar, las que son las que saben. Sí, pero las del partido. Las del partido, sí. Pero listo, si metieron el gol, pelota dividida, no sé qué, los conjuntos, el banco, listo. La inmensa parte del partido me la paso de espalda, uh-huh, al partido. Claro. Porque lo que amo de Gimnasia es ese lugar, esa familiaridad que te da, que a mí me acogió, y es cuando dicen que Gimnasia es un sentimiento, yo lo siento, uh-huh, así como el sentimiento. Claro. Tengo varias, Calo, para preguntarte. Tira. Una, consulté distintas fuentes, que después vamos a comentar y saludar. Año 1998, La Habana, Diego Armando Maradona. ¿Qué me podés decir? Me dijeron, vos decirle eso. No, yo era muy chiquito y no vivía en La Habana. Ajá. Mi hermano sí se lo cruzó. Ahí está. Mi hermano se lo cruzó. Yo, por ejemplo, cuando me crucé, no sé si que te habrán dicho que eso, fue mi hermano que se lo cruzó,
Después en el... No, tienes razón, en el 98, ahora que lo dice. Que fue el primer... cuando Maradona sale, pensé que iba a sido después. Sale a la luz pública después de estar 3 o 4 años recluido y va a dar el puntapié inicial del campeonato de fútbol cubano. Ujú. Es eso. Y ahí me lo cruzó por primera vez. ¿Ya tenías referencia? O sea, Sí, no, en Cuba sí, obvio. era, imagino, ya con tu conocimiento de la No, Argentina. pero no te hacía falta hacer conocimiento de Argentina para saber que Pero Maradona... imagino que era todavía más fuerte. Sí, era más Para fuerte un y además, argentino, cubano. y además porque estaban estos amigos argentinos justo en Cuba. Claro. Estaban estos amigos argentinos justo en Cuba. Entonces era tremendo porque era verlo en medio de un montón de cubanos, el tipo saliendo y hacer todo eso en Cuba, y fue tremendo verlo ahí la primera vez. Y estuvimos como muy cerca, ¿Y años después, cuando vino a Gimnasia, qué Y años sentiste? después, 2010, que es la primera vez que me encuentro, yo estoy en Mar del Plata con mi amigo Pepi, que le mando un saludo, y estaban haciendo esos partidos que hacían de showball, creo que se llamaba, o algo. Sí. Y él estaba. Y estaba... habían otras figuras del fútbol. Pero estaba él jugando como centro de todo. Se termina el partido y yo me tiro a la cancha con la cama, ya era fotógrafo obviamente, y en el medio de toda la gente le digo, Diego, que soy cubano. Él apartó a todo el mundo, se levantó la manga y me enseñó el tatuaje del Che y me posó. Y le hice esa foto. Y él tenía un tatuaje Fidel. de Fidel, que quería hacerle la foto. Le digo, no, el de Fidel. Pero la foto no me quedó buena, me quedó medio movida, la gente se volvió loca. Pasó el tiempo, después el Diego va a Gimnasia, y ahí sí lo vi, todos los partidos que estaba fui a hacerle fotos. Y en un momento, no sé cómo, yo llego mucho antes al partido y él está afuera del vestuario Fumando un habano. fumando un habano ahí. Y la gente medio que iba llegando pero no entendía. Fumando un habano con una gorra que se llama con la pastilla del abuelo. Y yo dije, esta es la oportunidad de decirle. Y él me miró, yo le gritaba, me miraba, fumaba, se ríe y le digo, Diego, que soy cubano, el tatuaje de Fidel. Y ahí me suelta, si vos sos cubano, yo soy de Chascomú. Y se cagó todo lo que estaban ahí, se cagaron de risa. Y siguió ahí y no le pude hacer la foto nunca. Pero, por ejemplo, lo más lindo que pasó con el Diego es que yo lo vi en Cuba con Silvio. En el 2016. Creo que sí. 2016. Tuviste varias. 2018. 2016 no. 2018. Cuando el Mundial de Rusia. Ah, en Rusia. Bien. Claro, él fue a grabar a Cuba el programa de Zurda, que lo grababa con Víctor Hugo. Así es. Yo estaba en Cuba y Silvio estaba haciendo la gira por los barrios que hacía en Cuba. Y Diego se apareció a uno de los conciertos de Silvio con Víctor Hugo. Y me acuerdo que se cantó toda la canción de Silvio y eso me sorprendió. Todas. Yo estaba al lado de él y lo miraba y el tipo cantaba. No estoy hablando de las canciones conocidas. Se cantó toda la canción del concierto. Claro. Y fue muy lindo porque cuando terminó el concierto, en esos conciertos de los barrios es con una técnica mínima. O sea, había un muy buen sonido. Y otra de las grandes cosas lindas de Silvio, que Silvio compró de su bolsillo para esas giras. Pero había una tarima donde se ponía la banda con un sonido de la zamputa para esos conciertos nada más que se hacían en los barrios carenciados cubanos, que hacía la gira de Silvio. Y no había camerino. El camerino era la casa de algún vecino que se la pedían y el vecino, sí, que venga. Y ese era como el camerino ahí, la casa humilde. Y fue muy gracioso porque me acuerdo que cuando termina el concierto, lo otro es la gente en Cuba vitoreando a Maradona. Y cosa que aquí no podría haber pasado. Y es que no había valla. Claro. O sea, estaba el público. Pero no es un escándalo que no lo dejan moverse. No. La gente estaba vuelta loca con Maradona, no sé cosa, y el tipo igual. Pero, por ejemplo, como que no tenía que tener custodio, no había valla. Era como muy familiar. Me acuerdo que estaba Florencia Kirchner también.
Ajá. En ese concierto, de Claro. momento la vi, digo, ¿cómo se parece? Estaba sentada en la vereda. Ajá. Estaba sentada en la Claro. vereda con Y una vivió amiga un par de años escuchando. Flor Kirchner. No, pero antes que viviera. Antes que estuviera allá. Claro. Estaba y justo estaba Mirá. con unos amigos y justo estaba. Ujú. Y para más, y otra cosa bizarra, estaba Cristian Castro también que había llegado. No me pregunte cómo. Bueno, pero lo que la anécdota que cuento es que terminando el concierto van a este camerino que es la casa de Ujú. una señora, una casa muy humilde, y estaban ahí. Yo pude estar, hice un par de fotos, y la señora no podía creer y miraba para todos los lados que hacen Silvio Rodríguez y Maradona, en mi casa. Y después me dice, ¿tú me puedes dar la foto? Porque mi hijo, que se fue para no sé dónde y justo no está acá, no me va a creer que estuvo Maradona y Silvio abrazados en la sala de mi casa. Claro. Entonces me quedó como muy lindo esa. Calo, ¿el off es un perfume? Ah, que te tiraron eso, tremendo. Pero bueno, eso fue la etapa de... Yo lo usé como perfume, estaba muy bueno. Claro, No es tan feo el olor del off, pero de ahí un perfume. un perfume. No, eso fue pleno... Volvemos a lo mismo, pleno pero especial en Cuba, donde uno no conocía nada, las cosas. Y estos amigos argentinos llegaron a Cuba. Y llevaron un off, después se fueron y lo dejaron en casa, pero era un off que me acuerdo que venía en vidrio, venía con Claro. vidrio, era un... Se veía lindo. Se Sí, veía yo elegante. nunca había mosquito, y yo me lo echaba para ir a la escuela, y estaba medio intenso, y mi mamá un día me dice, como el otro día, ¿pero qué, hay muchos mosquitos en la escuela? No, ¿pero qué te estás juntando? Y yo me echaba off y iba lleno de off pensando que era perfume en la escuela. ¿Y cuándo? ¿Quién te dijo? ¿Tu mamá? Mi No, vieja me flaco, dijo, eso es- ¿qué hay? ¿Qué está pasando que en la escuela? ¿Qué hay? Muchos mosquitos porque veo que estás desde hace 3 días yendo lleno de off a la escuela. Calo, bueno, vamos a respetar tus tiempos Igual no, laborales tiramos un poquito también. más, no pasa nada. Bueno, le damos entonces. Tengo varias. Voy a aprovechar el momento para mandarle un abrazo muy grande a Nico Salvioli, tripero, fotógrafo, gran amigo, y para Dani Rulli, que te imaginarás que me ha pasado un poco de Sí, con data. Dani es mi hermano, lo quiero, lo amo, es una cosa, bueno, ahí tenemos como mismo a su madre, a sus hermanos, pero por ejemplo, a mí me hizo, esa familia justamente me hizo sentir algo de que no sentirme extranjero en Argentina. Ujú. Saber que pasara lo que pasara, yo ahí tenía una familia. Y en los momentos, digamos, duros que pasó acá, cuando yo estando acá se murió mi viejo, el primer abrazo y en la madrugada que fue Dani. Cuando íbamos a casa, entonces, los domingos yo iba a casa. O sea, las conversaciones para tenerlo era tenerla con Gloria. Entonces, que una familia argentina te adoptara así, Ujú. son de las cosas grandes que yo le agradezco a este país. Claro. ¿Ubicás, identificás eso como algo además propio de la Argentina, esa idiosincrasia? Sí, No, sí. no porque Cuba no fuera gente afectuosa, que lo no, es que de hecho, me consta, Sí, pero Argentina es efectivamente porque uno pero escucha que los argentinos, yo no viajé mucho, pero la referencia es los argentinos en la Argentina son muy afectuosos, muy dados, muy solidarios, muy cariñosos, pero yo digo, bueno, por ahí nosotros nos alabamos solos, pero vos decís que sí. Sí, pero también, ojo, también me ha pasado porque yo, por ejemplo, yo ganaba con decir que era cubano. Claro. Y sí. Ganaba con decir Pero que era además, cubano. Entonces, no son tanto los países como la Argentina que han abrazado a Cuba como exacto. como se da. Pero es tremendo que incluso la gente que no estaba de acuerdo con la revolución o con lo que sea, de cualquier signo político, te abrazaba. Que jodidamente no pasa, por ejemplo, con los vecinos y los hermanos que tienen más argentinos que un cubano, que es un boliviano. Ajá. O con un paraguayo. Claro. A los cuales estigmatizan, a los cuales los bolitas, le dicen todo eso. Pero, por ejemplo, yo gané mucho por ser cubano acá. Uh-huh. Mucho cariño, muchas familias que me abrieron las puertas. También vuelvo a lo mismo que hablamos al principio, llegué acá con una cantidad de herramientas que me dio ese país, un respeto intelectual que me lo dio haber nacido y crecido y educado en ese país. Uh-huh. Calo, y bueno, vos obviamente vivís además porque
tu laburo, estar en la calle, estar en la marcha, estar en todos los quilombos que vive por haber en la calle, te veo también. ¿Cómo viste este momento? ¿Estás preocupado? ¿Cómo lo sentís? Mira, ahora pasé un tiempo un bajón del carajo. Ujú. Eh, con una mezcla de mucha tristeza y bronca. Y, y bueno, cuando yo empecé a sentir desde hace muchos años, eh, que las cosas no me, como dicen acá, no me resbalaban, no pasaban desapercibidas, me sentí que era parte de este país, ¿no? Y los tiempos que se viven de tantos discursos de odio, eh, de tantas estigmatizaciones, eh, me causa mucha tristeza, me causa mucha tristeza. Y me causa mucha preocupación. O sea, el hecho de todo el retroceso que ha habido, ¿no? Ujú. Desde todos los ángulos. Entonces, en ese sentido, cuando te digo que me sentí bajón, fue tremendo porque se lo comentaba a mi novia, no a mi esposa, porque hace un mes que me casé, y ella me decía, pero ¿cómo que no están pasando cosas lindas? Nos casamos, tenemos un proyecto de vida, eres querido acá en Argentina, te dedicas a hacer lo que haces, y es cierto, ¿no? Entonces, ese bajón implicaba también decir, bueno, esta gente no te pueden arrebatar la alegría, no te pueden arrebatar el hecho de decir, entonces hay que salir a poner el cuerpo, hay que salir a no dejar que te quemen las banderas, hay que salir a seguir pensando que la salida es colectiva, Ujú. ¿no? Eh, y que hay que salir también a pensar críticamente qué hicimos para llegar a esto, ¿no? Y qué es lo que está pasando esto. Y a esos discursos de odio, eh, pensar y uno dar lo mejor de sí para dar más amor. Yo por mi trabajo tengo que ir a cubrir marchas, pero tengo que ir a cubrir también, por ejemplo, actos libertarios. Ujú. Eh, y yo siempre pienso cuando estoy en esos lugares, cuando lo estoy mirando aquí y allá, el trabajo que tengo que hacer, es justamente saber no solamente de qué lado estoy, sino sentirme aupado en un lugar como por ejemplo lo que pasó en la marcha del sábado, que habían familia, Ujú. eh, que esas pequeñas grandes minorías hayan salido y que nos dan un ejemplo a los otros de la sociedad que nos quejamos, que tuvimos el bajón, Ujú. a decir yo no me voy a dejar arrebatar estos derechos. Ujú. Entonces, ahora lo vivo así, Claro. lo vivo así. No con optimismo, pero sí con una convicción de que hay que una salida, la que salida es colectiva, de que sobre todas las cosas no nos pueden quemar la bandera y no Claro. nos pueden arrebatar esa cuestión de la alegría y no nos pueden arrebatar nuestras libertades. Ujú. Que en nombre de la libertad que vinieron, empieza justamente a señalar a los zurdos de mierda. Ujú. Que yo pueda salir con los tatuajes que tengo tatuado el Che, que tengo tatuado Martí, que tengo tatuado una bandera cubana, que tengo tatuado el pañuelo de las madres y las abuelas, que no tenga que llegar a salir con miedo de que te puedan señalar o pasar. Ujú. Carlos, te hago la última, ahora sí, y agradezco de nuevo tu tiempo. ¿Qué le dirías a un pibe cubano de hoy? Seguramente se lo decís porque seguís hablando con ellos, pero ante una situación que vos decís que falta rever un montón de cosas, que para mí desde muy afuera, digamos, sigue siendo una hermosa tierra para vivir, pero que tiene también sus problemas. Habiendo visto vos otras cosas, ¿qué le decís vos a la gente de tu edad, o de tu generación o menores acerca de la isla? Mira, yo trato de no dar consejos. También te Ujú. pasa que cuando eres fotógrafo, ¿qué le dirías a los jóvenes que empiezan ahora? Yo le digo que vivan, que tropiecen, que, que sigan esos sueños que tuvieron o que tienen o que piden, pero que sobre todas las cosas vivan.
vivan, que traten de ser coherentes por más duro que le parezca esa coherencia. Y que las cosas justamente no son blanco y negro. Que cuidemos esos colores que es la vida, que es la diversidad de la vida. Me pasó ahora mismo, mi sobrina vino ahora para mi casamiento, tiene 18 años. Primera vez que salí en Cuba también. Empezar a ver un montón de cosas acá, donde estuvo 15 días, donde para ella le pareció fenomenal, donde ella me decía, no, tío, se le va la corriente todos los días en Cuba, no tiene, y acá le pareció fenomenal. Le digo, aguanta, tú estás en mi casa, clase media, de unos privilegiados, esto no es la inmensa mayoría de la Argentina. Entonces sí, le hablo en esos términos. Pero que vivan la vida y que se empiecen a tropezar y que se levanten y que va a llegar el momento de darse cuenta de no romantizar ciertas cosas. Pero que vivan, que vivan, que vivan. Ya te digo, pasa eso. Y a mí me pasa mucho que yo todo el tiempo, quizás porque ahora tengo 43 años, empiezo a rever el Caloyán que fui a los 20, ¿no? ¿Qué encontraste? Estoy hablando. Entonces veo eso, veo que muchas cosas cambié de parecer, no ni bueno ni malo, diferente, pero que ese parecer se transformó y que su esencia sí se mantuvieron muchas cosas. Entonces, lo que veo es que qué bien que no soy el mismo. Qué bien que pude vivir en esas cosas. Y qué bien que esos valores que me inculcaron y que cuando estoy de este lado de la vereda y cuando veo la foto, el tipo de foto que hago y dónde voy, qué bien que me cauce hacia ahí, ¿no? Y qué bien que estoy del otro lado completamente, qué bien que existe una grieta bien profunda, ¿no? Sí. Del otro lado de esos discursos de odio. Del otro lado de eso de lo que gobierna la Argentina de hoy, que también es mi país. Calvo, gracias. No, gracias a ti y ojalá estuviésemos hablando más tiempo.